Esta es la historia de Carlos Rivera, un empresario inmobiliario de 35 años que había construido su imperio desde la nada. En el piso 42 de la Torre Ejecutiva de Ciudad de México, donde el éxito se mide en metros cuadrados y cifras millonarias, Carlos acababa de cerrar la negociación más importante de su carrera, el proyecto Esencia Maya, un complejo turístico de lujo en Tulum que prometía revolucionar el concepto de hospitalidad sustentable. Esa tarde de marzo, mientras el sol dorado se reflejaba en los rascacielos de Polanco, Carlos había logrado convencer a todos los inversionistas. Su presentación fue impecable, cada detalle calculado con la precisión que lo caracterizaba. Era un hombre que planificaba cada aspecto de su vida, desde sus reuniones de negocios hasta sus cenas sociales. Todo tenía que ser perfecto, controlado, predecible. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Tienes un plan, una rutina establecida y de repente algo completamente inesperado aparece en tu camino. Porque eso fue exactamente lo que le ocurrió a Carlos esa noche cuando decidió celebrar su triunfo empresarial en la capital, uno de los restaurantes más exclusivos de la Roma Norte. El lugar bullía con la energía característica de la élite empresarial mexicana. Ejecutivos en trajes impecables, conversaciones sobre inversiones millonarias, el tintineo de copas de cristal brindando por nuevos proyectos. Carlos se sentía en su elemento, rodeado de Roberto y sus otros amigos de la universidad, hombres que como él habían transformado ambición en fortuna. Pero entonces ocurrió algo que ninguna estrategia empresarial podía haber previsto. En una mesa del rincón, alejada del bullicio de los grandes negocios, una mujer reía con una espontaneidad que cortó a través del ruido como una melodía olvidada. No era el tipo de belleza deslumbrante que frecuentaba esos círculos exclusivos. No llevaba el vestido de diseñador ni las joyas ostentosas que Carlos estaba acostumbrado a ver. Era diferente, auténtica, real. Sofía Morales llevaba un sencillo vestido azul y tenía el cabello recogido en una coleta informal. Estaba celebrando algo con lo que parecían ser compañeros de trabajo, y su risa, esa risa genuina e involuntaria, tenía algo que magnetizó por completo la atención de Carlos. Era como si en ese restaurante, lleno de representaciones y máscaras sociales, hubiera encontrado a alguien que simplemente era ella misma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora sobre ese momento podría sorprenderte tanto como sorprendió a Carlos. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez a través del salón, algo cambió en el aire. No fue solo atracción física, fue algo mucho más profundo, una conexión inexplicable que desafió toda lógica empresarial. Carlos Rivera, el hombre que controlaba cada variable de su éxito, acababa de encontrar la única ecuación que no podría resolver con estrategia o dinero. Y lo que comenzó como un simple intercambio de miradas en un restaurante de la capital mexicana, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que estaba a punto de transformar por completo la mentalidad de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Pero aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. Una semana después de esa noche en el restaurante, cuando Carlos ya había intentado convencerse de que aquel intercambio de miradas había sido solo una casualidad sin importancia, el destino decidió jugar sus cartas de manera magistral. La Fundación Rivera, el brazo filantrópico de su empresa, estaba evaluando patrocinar futuras exposiciones de arte, y Carlos se vio obligado a visitar el Museo Nacional de Arte. No era precisamente su ambiente natural. Los números, las proyecciones financieras, las estrategias de mercado, eso sí lo dominaba. Pero el arte contemporáneo, especialmente el arte oaxaqueño, era territorio completamente desconocido para él. La exposición Raíces y Modernidad, Mujeres Artistas de Oaxaca, había atraído una multitud diversa.
Carlos caminaba entre los visitantes con la incomodidad de quien se encuentra fuera de su zona de confort, cuando una voz familiar cortó a través del murmullo general del museo. Era ella, Sofía. Pero esta vez no era la mujer del vestido azul celebrando en un restaurante exclusivo. Esta versión de Sofía era completamente diferente y al mismo tiempo exactamente la misma. Vestía un conjunto sencillo de pantalón negro y blusa blanca con bordados tradicionales oaxaqueños, un pequeño homenaje a sus raíces que Carlos no podía dejar de admirar. Lo que realmente lo impactó fue verla en su elemento natural. Sofía se movía entre un grupo de adolescentes con la gracia de quien se siente completamente en casa, explicando con pasión las capas de significado en cada obra de arte. Sus ojos brillaban mientras hablaba sobre cómo Carmen Hernández utilizaba pigmentos naturales de cochinilla, siguiendo técnicas ancestrales, pero abordando conflictos contemporáneos, como la migración y la identidad. Carlos se quedó paralizado, observando esta revelación de quién era realmente Sofía Morales. No solo era hermosa, no solo tenía esa risa auténtica que lo había cautivado una semana atrás. Era inteligente, apasionada, una profesora del prestigioso Colegio San Ignacio que había logrado algo que él nunca había conseguido: crear un puente genuino entre mundos aparentemente opuestos. La decisión de acercarse fue instintiva. Cuando el grupo de estudiantes se dispersó hacia la siguiente sala, Carlos aprovechó la oportunidad. Se acercó con paso decidido pero casual, extendiendo su mano con una sonrisa que esperaba no traicionara sus nervios. «Disculpe, ha sido fascinante escuchar su explicación. Eduardo Vega». El reconocimiento fue mutuo e inmediato. Sofía sonrió con esa serenidad que ya comenzaba a caracterizarla en la mente de Carlos, y cuando estrechó su mano, él sintió la misma conexión eléctrica de aquella noche en el restaurante. «Mariana Ochoa, ¿es usted aficionado al arte oaxaqueño?». La honestidad que Carlos demostró en ese momento fue completamente inusual en él. En el mundo de los negocios, admitir ignorancia era mostrar debilidad. Pero con Sofía, algo lo impulsó a ser completamente transparente. «En realidad, soy un completo ignorante en la materia. Estoy aquí por la Fundación Rivera. Consideramos patrocinar futuras exposiciones». Los ojos de Sofía se iluminaron con un reconocimiento genuino que tocó algo profundo en Carlos. No era admiración por su estatus o su dinero, era respeto por algo que realmente importaba. La Fundación Rivera. He leído sobre sus programas de becas para estudiantes indígenas. Un trabajo admirable. En ese momento, Carlos experimentó algo que rara vez sentía: el placer genuino de ser reconocido por algo más allá de sus logros financieros. Sofía conocía y valoraba el trabajo filantrópico que él había desarrollado, una iniciativa que había sido completamente suya, pero que rara vez recibía atención pública. La invitación a tomar café surgió de manera espontánea, sorprendiendo al propio Carlos por su naturalidad. Y cuando Sofía aceptó, explicando que tenía media hora antes de reunirse nuevamente con sus estudiantes, algo cambió fundamentalmente en la perspectiva de Carlos sobre lo que podía ser una conversación verdaderamente significativa. La cafetería del museo ofrecía una vista privilegiada del centro histórico de la ciudad. Sentados junto a la ventana, con tazas de café de Chiapas frente a ellos, algo extraordinario comenzó a suceder. Carlos, el hombre que había construido su carrera sobre conversaciones estratégicas y objetivos claros, se encontró hablando sin agenda oculta por primera vez en años. La transformación era sutil, pero profunda. Cada pregunta que hacía surgía de curiosidad genuina, no de la necesidad de impresionar o negociar. Cuando le preguntó a Sofía cómo una oaxaqueña había terminado enseñando arte en uno de los colegios más exclusivos de la capital, esperaba una respuesta convencional. Lo que recibió
fue una revelación sobre determinación, talento y la complejidad de navegar entre mundos. Sofía revolvió su café antes de responder, y en ese gesto simple, Carlos notó una gracia natural que contrastaba completamente con la artificialidad de las cenas corporativas a las que estaba acostumbrado. Su familia tenía una larga tradición artesanal en telar de cintura, le explicó Sofía. Había crecido entre hilos y colores, pero también con la firme determinación de su madre de que tuviera oportunidades que ella no había tenido. La historia que siguió impactó a Carlos de maneras que no esperaba. Una beca para estudiar Bellas Artes en la UNAM, un posgrado en Educación Artística y finalmente una posición en el Colegio San Ignacio, que le había dado libertad para desarrollar un programa único, incorporar técnicas tradicionales indígenas en el currículo contemporáneo. Era exactamente el tipo de innovación que Carlos admiraba en el mundo empresarial, pero aplicada a algo completamente diferente. Sofía había encontrado una manera de construir puentes entre mundos que normalmente no se encontraban, creando valor real en el proceso. Cuando Sofía le devolvió la pregunta sobre cómo un empresario inmobiliario había terminado interesándose por el arte oaxaqueño, Carlos sintió una honestidad inusual brotando de él. La verdad, admitió, era que su interés era reciente. La fundación buscaba diversificar sus apoyos culturales y esta exposición había parecido una buena oportunidad para entender mejor el panorama artístico contemporáneo mexicano. Pero mientras hablaba, Carlos se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. No era solo curiosidad profesional lo que lo había llevado allí. Era una búsqueda inconsciente de algo que faltaba en su vida perfectamente ordenada. El momento que cambió todo fue completamente inesperado. Una ráfaga de viento entró por la ventana entreabierta, agitando un mechón de cabello que se había escapado de la coleta de Sofía. Sin pensarlo, Carlos extendió su mano para apartarlo de su rostro, un gesto íntimo que sorprendió a ambos. Sus dedos se detuvieron a milímetros de su mejilla, conscientes súbitamente de la impropiedad del gesto. La tensión en el aire era palpable, cargada de una conexión que ninguno de los dos había anticipado. «Lo siento», murmuró Carlos, retirando la mano con una mezcla de embarazo y algo más profundo que no podía identificar. Sofía sonrió con un leve rubor en las mejillas, pero no había incomodidad en su expresión. «No se preocupe», respondió con esa serenidad que ya comenzaba a caracterizarla en la mente de Carlos. Fue entonces cuando ella consultó su reloj, recordando que debía volver con sus estudiantes. La realidad práctica interrumpió ese momento de conexión, pero el impacto ya estaba hecho. «Ha sido una conversación interesante, señor Rivera», dijo Sofía poniéndose de pie. «Carlos, por favor», corrigió él, levantándose también. «Y me gustaría continuar esta conversación. ¿Puedo invitarla a cenar algún día?» La pausa que siguió fue eterna para Carlos. Sofía lo miró durante un largo momento, como evaluando no solo la invitación, sino al hombre frente a ella. Sus ojos parecían ver a través de las capas de éxito y sofisticación, buscando algo más auténtico debajo. «Tengo su tarjeta», respondió finalmente, señalando la que él había dejado sobre la mesa junto con el pago del café. «Le escribiré». Carlos observó cómo se alejaba, mezclándose con los visitantes del museo, y experimentó algo completamente nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la incertidumbre de no tener el control de la situación. No sabía si ella realmente le escribiría, y esa posibilidad lo intrigaba más que cualquier negociación millonaria que tuviera pendiente. El mensaje era de un número desconocido, pero Carlos reconoció inmediatamente la elegancia en las palabras. «Hay una nueva exposición de arte contemporáneo mexicano en el Centro Cultural Tlatelolco este viernes a las 7 p.m. Si sigue interesado en diversificar los apoyos culturales de su fundación, podría ser una buena oportunidad».
Sofía Morales. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Carlos fue tan genuina que su asistente Andrea, al entrar con más documentos, se quedó sorprendida por esta expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de anticipación y alegría que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. La respuesta de Carlos fue inmediata. Estaré allí. Esta vez prometo hacer preguntas más inteligentes sobre arte. Lo que siguió fue una revelación para ambos. Las citas se sucedieron con una naturalidad que sorprendió a Carlos, acostumbrado a planificar cada encuentro social con precisión estratégica. Cenas en restaurantes de moda, paseos por Coyoacán, visitas a galerías, emergentes en la Condesa. Con cada encuentro descubrían nuevas capas del otro, pero fue durante una tarde especialmente tranquila que ocurrió la verdadera transformación. Carlos había decidido llevar a Sofía a conocer su mundo más íntimo, su impresionante residencia en las Lomas. El contraste era evidente desde el momento en que entraron. La casa, con su minimalismo impecable y vistas panorámicas, representaba todo lo que Carlos había construido, pero Sofía lo observó con una perspectiva completamente diferente. «Tu casa es hermosa», dijo Sofía después de recorrer el espacio, «pero se siente un poco como una galería. ¿Dónde está el desorden? ¿Las fotos familiares? ¿Las cosas que cuentan tu historia?» La observación golpeó a Carlos con una fuerza inesperada. Nadie antes había señalado algo así. Su vida siempre había sido ordenada, controlada, estética, pero las palabras de Sofía lo hicieron confrontar una verdad oculta que había estado evitando durante años. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Sentados en el sofá de diseño italiano, con la ciudad extendiéndose ante ellos, Sofía tomó su mano y le pidió algo que nadie más se había atrevido a solicitar. «Cuéntame algo que nadie más sepa sobre el gran Carlos Rivera». La barrera se rompió en ese momento. Carlos miró hacia las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse y sintió una vulnerabilidad que no había experimentado desde la infancia. Las palabras salieron con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Cuando tenía 10 años, mi padre perdió su trabajo en una constructora», comenzó, y cada palabra parecía liberar algo que había mantenido encerrado durante décadas. «Durante 2 años vivimos en un pequeño apartamento en Iztapalapa, contando cada peso. Vi a mi padre humillarse buscando trabajo, a mi madre trabajando doble turno como enfermera. Juré que nunca volvería a sentir esa inseguridad». Sofía escuchó sin interrumpir, su mano apretando la de él con una comprensión que trascendía las palabras. Cuando Carlos terminó su historia, ella respondió con una sabiduría serena que lo desarmó completamente. «Es por eso que construiste todo esto, para sentirte seguro». La conexión que Carlos sintió en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado. Sofía no había mostrado lástima ni había minimizado su experiencia. Había visto la verdad detrás de su éxito y la había honrado sin juzgarlo. «Nunca había hecho esa conexión tan directa», admitió Carlos. «Pero al escucharlo de «en tus labios sé que es verdad, aunque ahora parece un poco vacío». «No está vacío», respondió Sofía con gentileza. «Solo está esperando a llenarse de vida». La mirada que compartieron estaba cargada de una intimidad que iba más allá de la atracción física. Era una conexión de almas que reconocían en el otro algo auténtico y valioso. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió ser vulnerable frente a otra persona. El impacto de esa conversación resonó en Carlos durante días. Se dio cuenta de que Sofía había logrado algo que años de terapia corporativa y coaches de vida no habían conseguido: hacerlo confrontar la verdad sobre las motivaciones profundas detrás de sus decisiones. La transformación que comenzó esa tarde no fue dramática ni repentina. Fue sutil, como el cambio de estaciones, pero igual de inevitable. Carlos empezó a cuestionar no solo lo que quería de la vida, sino por qué lo quería. Semanas después,
Era el turno de Sofía de mostrar su mundo a Carlos, y la invitación llegó de la manera más natural. No fue una cena formal en un restaurante exclusivo, sino algo completamente diferente. Un recorrido por los rincones culturales de la ciudad, que Carlos, a pesar de haber vivido allí toda su vida adulta, nunca había explorado realmente. Hay una exposición de artistas emergentes en una galería de la Condesa este sábado, le escribió Sofía. Si realmente quieres entender el arte contemporáneo mexicano, tienes que ver cómo nace antes de llegar a los museos. La transformación en la dinámica de sus encuentros fue inmediata. En lugar de los restaurantes de moda donde Carlos se sentía completamente en control, ahora caminaban por las calles empedradas de Coyoacán, deteniéndose en pequeñas librerías independientes, donde Sofía conocía a los dueños por nombre. Carlos descubrió un mundo paralelo que había existido siempre a pocos kilómetros de su oficina, pero que para él había sido completamente invisible. En cada galería emergente que visitaban, Sofía no solo conocía las obras, sino las historias detrás de los artistas. Hablaba con pasión sobre jóvenes creadores que trabajaban desde estudios improvisados, que experimentaban con materiales reciclados, que encontraban belleza en la marginalidad urbana. Para Carlos, acostumbrado a medir el valor en términos de inversión y retorno, esta perspectiva era completamente revolucionaria. Lo que más lo impactaba era observar cómo Sofía se transformaba en estos espacios. En los restaurantes elegantes donde él la había llevado, ella era hermosa y encantadora, pero algo contenida. Aquí, entre artistas que luchaban por ser reconocidos, entre estudiantes que debatían apasionadamente sobre estética y política, Sofía florecía con una autenticidad que Carlos encontraba magnética. ¿Cómo es que conoces a todas estas personas?, le preguntó una tarde mientras compartían café en un pequeño local de la Roma que servía como galería improvisada los fines de semana. «Porque este es mi mundo real», respondió Sofía con una sonrisa que contenía algo de desafío suave. Los museos y las exposiciones formales son importantes, pero aquí es donde realmente palpita el corazón del arte contemporáneo. Aquí es donde los artistas se arriesgan, donde experimentan, donde fallan y vuelven a intentar. Carlos comenzó a comprender que había estado viviendo en una burbuja dorada, hermosa pero aislada de la creatividad genuina que bullía en la ciudad. Cada salida con Sofía era una revelación, no solo sobre el arte, sino sobre formas completamente diferentes de ver el éxito, la belleza y el valor. Los paseos por Coyoacán se convirtieron en su ritual favorito, caminando entre los vendedores ambulantes, deteniéndose en los puestos de libros usados, observando a los artistas callejeros. Carlos experimentaba una libertad que no había sentido desde la infancia. No tenía que ser el empresario exitoso, el negociador astuto, el hombre con todas las respuestas. Podía simplemente ser curioso, vulnerable, humano. Sofía tenía una manera única de hacer preguntas que lo llevaban a territorio inexplorado. No preguntaba sobre sus proyectos inmobiliarios o sus estrategias de inversión. Preguntaba sobre sus sueños de niño, sobre qué lo hacía reír, sobre cuándo había sido la última vez que había hecho algo por primera vez. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo una tarde mientras observaban a un grupo de músicos callejeros en la plaza principal de Coyoacán. Que cuando estás conmigo, especialmente aquí, dejas de actuar como si tuvieras que impresionar a alguien. La observación lo tomó por sorpresa porque era absolutamente cierta. Con Sofía, especialmente en estos entornos informales, Carlos se sentía libre para ser imperfecto, para admitir ignorancia, para hacer preguntas tontas, para reírse sin calcular el impacto de su risa. Las galerías de la Condesa se convirtieron en su universidad particular. Sofía le enseñaba a ver más allá de lo obvio, a buscar las capas de significado en obras que inicialmente le parecían caóticas o incomprensibles.
Gradualmente, Carlos desarrolló no solo una apreciación por el arte, sino una nueva forma de pensar sobre la creatividad y el riesgo. El arte, le explicó Sofía una tarde, mientras contemplaban una instalación hecha completamente de materiales reciclados, no es sobre crear algo hermoso según estándares establecidos. Es sobre arriesgarse a mostrar una perspectiva única, incluso si otros no la entienden inicialmente. La conexión entre esta filosofía artística y su propia vida empresarial no se le escapó a Carlos. Había construido su éxito siguiendo fórmulas probadas, minimizando riesgos, pero nunca había considerado el valor de la vulnerabilidad creativa que veía en estos artistas emergentes. La evolución de su relación tomó un rumbo completamente inesperado cuando Carlos decidió dar el paso más vulnerable de todos, mostrarle a Sofía no solo su hogar, sino la verdad detrás de su éxito aparentemente perfecto. La tarde en que la llevó a su ático en las Lomas fue cuidadosamente planeada. Carlos había ajustado cada detalle, desde la música de fondo hasta la selección de vinos, pero lo que no había previsto era la reacción de Sofía ante su espacio más íntimo. El contraste era innegable. Después de semanas explorando galerías underground y cafeterías bohemias, el ático de Carlos representaba un mundo completamente diferente. Líneas perfectas, muebles de diseñador, arte contemporáneo cuidadosamente seleccionado y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Sofía recorrió el espacio con fascinación contenida, deteniéndose frente a cada obra, apreciándolas con su ojo experto. Carlos se sintió orgulloso cuando ella reconoció inmediatamente un Rufino Tamayo. Su primera adquisición importante de arte era la validación que había estado buscando sin darse cuenta. Pero entonces vino la observación que cambió todo. Tu casa es hermosa, pero se siente un poco como una galería. ¿Dónde está el desorden? Las fotos familiares, las cosas que cuentan tu historia. Las palabras golpearon a Carlos con una precisión quirúrgica. Nadie antes había señalado la diferencia entre poseer belleza y vivir con autenticidad. Su hogar era impecable, pero Sofía había identificado algo fundamental que faltaba: humanidad. Supongo que mi vida siempre ha sido bastante ordenada, respondió Carlos, sintiéndose extrañamente incómodo por primera vez en su propio espacio. Me gusta mantener cierta estética. La estética es importante, concordó Sofía, sentándose en el sofá de diseño italiano. Pero el hogar también debe reflejar quién eres, no solo lo que posees. La conversación que siguió fue una revelación para ambos. Sentados juntos mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Sofía le hizo la pregunta que nadie más se había atrevido a formular. Cuéntame algo que nadie más sepa sobre el gran Carlos Rivera. Lo que emergió de esa petición fue una transformación instantánea de la dinámica entre ellos. Carlos, el hombre que había perfeccionado el arte de las conversaciones estratégicas, se encontró compartiendo la historia más vulnerable de su vida: la pérdida del empleo de su padre, los años de inseguridad económica en Iztapalapa, la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo de nunca volver a sentirse indefenso. Es por eso que construiste todo esto, observó Sofía con una sabiduría que lo desarmó completamente. Para sentirte seguro. La conexión que Carlos sintió en ese momento trascendía todo lo que había experimentado antes. Sofía no había mostrado lástima ni había minimizado su lucha. Había visto la verdad detrás de su éxito y la había honrado sin juicio. Nunca había hecho esa conexión tan directa, admitió Carlos, pero al escucharlo de tus labios sé que es verdad, aunque ahora parece un poco vacío. No está vacío, respondió Sofía con gentileza. Solo está esperando a llenarse de vida. Esa noche marcó un punto de inflexión crucial en su relación. Carlos se dio cuenta
de que había estado viviendo en un espacio hermoso pero sin alma, rodeado de objetos valiosos, pero carente de las conexiones humanas que realmente importaban. Los días siguientes fueron una revelación continua. Carlos comenzó a ver su ático a través de los ojos de Sofía, notando la ausencia de fotografías personales, de recuerdos que contaran su historia, de elementos que reflejaran su personalidad más allá de su capacidad adquisitiva. La transformación no fue inmediata ni dramática, pero fue profunda. Gradualmente, Carlos comenzó a introducir cambios sutiles. Una fotografía de su padre en su taller de carpintería, rescatada de una caja guardada en el closet. Un libro de poesía que había leído en la universidad, colocado casualmente sobre la mesa de centro. Pequeños gestos que humanizaban el espacio. Sofía observaba estos cambios con una sonrisa conocedora, reconociendo en ellos no solo una adaptación a sus comentarios, sino una auténtica búsqueda de conexión con su propio pasado y sus verdaderos valores. La mentalidad de Carlos sobre el éxito comenzó a expandirse más allá de los indicadores financieros. Por primera vez en años, se preguntó no solo qué quería lograr, sino por qué lo quería y cómo esos logros se conectaban con quien realmente era en su núcleo más auténtico. La verdadera prueba de fuego llegó cuando Sofía tomó una decisión que cambiaría completamente la trayectoria de su relación. Después de semanas de encuentros en territorio neutral, entre galerías de arte y cafeterías urbanas, ella decidió dar el paso más audaz de todos, invitar a Carlos a conocer su mundo real, no el que había adaptado para la ciudad, sino sus raíces más profundas. «Mi padre cumple 65 años el próximo fin de semana», le dijo Sofía una tarde mientras compartían una caminata por el Parque México. «Habrá una celebración familiar en Oaxaca. Si quieres entender realmente quién soy, creo que deberías conocer de dónde vengo». La invitación era aparentemente simple, pero Carlos entendió inmediatamente las implicaciones. No era solo asistir a un cumpleaños familiar, era someterse al escrutinio de una comunidad que había visto crecer a Sofía, que conocía sus valores, que tendría opiniones muy definidas sobre el empresario de la capital que estaba saliendo con la hija de don Antonio. Lo que sorprendió a Carlos fue su respuesta inmediata. «Me encantaría ir». No hubo cálculos estratégicos, no pesó los pros y contras, simplemente supo que quería estar allí, que necesitaba completar el rompecabezas de quien era Sofía Morales. La transformación había comenzado a ser tan profunda que Carlos canceló reuniones importantes para hacer espacio en su agenda. El hombre que había construido su identidad alrededor del trabajo, que medía su valor por los proyectos cerrados y las cifras alcanzadas, estaba priorizando una celebración familiar por encima de oportunidades de negocio millonarias. El vuelo de 1 hora a Oaxaca fue un viaje a través de más que a geografía. Conforme el avión descendía sobre valles verdes salpicados de pequeñas comunidades, Carlos se dio cuenta de que estaba entrando a un mundo completamente diferente, uno donde sus reglas habituales de éxito y estatus no aplicarían. Sofía, que había estado ligeramente nerviosa durante el vuelo, se transformó visiblemente cuando pisaron tierra oaxaqueña. Era como si hubiera vuelto a casa no solo físicamente, sino espiritualmente. Su postura se relajó, su sonrisa se amplió y Carlos notó que incluso su forma de hablar cambiaba sutilmente, incorporando expresiones que no usaba en la capital. El taxi que los llevó hasta la casa familiar de Sofía fue una revelación continua. Las calles empedradas, los edificios coloniales pintados en colores vibrantes, los vendedores ambulantes, el ritmo más pausado de la vida, todo contrastaba dramáticamente con el mundo de cristal y acero donde Carlos había construido su imperio. La casa de don Antonio era exactamente lo opuesto al ático,
minimalista de Carlos, pintada de azul intenso, con bugambilias desbordándose sobre la fachada, era una explosión de vida, color y historia. Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta se abrió y Carmen, la madre de Sofía, salió a recibirlos con un abrazo que envolvió a Carlos en una calidez que no había experimentado desde su propia infancia. «¡Mi niña!», exclamó Carmen, abrazando a Sofía con fuerza. Y este debe ser el famoso Carlos. El impacto emocional fue inmediato. Carlos se encontró siendo recibido no como el empresario exitoso, no como el potencial socio estratégico, sino simplemente como el hombre que había capturado el corazón de Sofía. La autenticidad de la bienvenida lo desarmó completamente. El interior de la casa era un universo paralelo al mundo que Carlos conocía. Paredes amarillas, textiles tradicionales, cerámica local, fotografías familiares por doquier. Todo vibraba con voces, risas y el aroma del mole oaxaqueño cocinándose a fuego lento. Era caótico, ruidoso, imperfecto y absolutamente hermoso. Carlos fue presentado a docenas de familiares cuyos nombres apenas podía recordar, tíos, primos, sobrinos, vecinos que eran considerados familia. Todos lo recibieron con genuina calidez, aunque podía sentir miradas curiosas y conversaciones que se interrumpían cuando se acercaba. Era evidente que Sofía les había hablado de él, el empresario de la capital. El momento decisivo llegó cuando conoció a don Antonio, el padre de Sofía, tallador de alebrijes. Reconocido en toda la región, era un hombre de pocas palabras, pero presencia imponente. Cuando estrechó la mano de Carlos, lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo desarmó completamente. «Así que usted es quien ha estado saliendo con mi hija», dijo en un tono neutro que Carlos no supo interpretar. «Sí, señor», respondió Carlos, sintiéndose extrañamente intimidado a pesar de estar acostumbrado a negociar con magnates y políticos. «Es un honor conocerlo y felicitarlo en su día». La respuesta de don Antonio fue simple pero cargada de significado. «Mi Sofía es especial, no es como cualquier muchacha de la ciudad». En ese momento, Carlos comprendió que estaba siendo evaluado no por su cuenta bancaria o sus conexiones, sino por algo mucho más fundamental: su capacidad de ver, valorar y proteger la esencia única de Sofía. La fiesta se desarrolló en el patio trasero bajo un toldo de lona colorida, y para Carlos, acostumbrado a los eventos corporativos con sus protocolos rigurosos y conversaciones calculadas, esta celebración familiar fue una revelación completa. Aquí no había pretensiones ni agendas ocultas. La familia compartía comida casera, música de una pequeña banda local y anécdotas que provocaban carcajadas generalizadas. Lo que más lo impactó fue observar la transformación de Sofía en este entorno. En la ciudad, ella era hermosa, inteligente, cautivadora, pero aquí florecía de una manera completamente diferente. Se movía entre sus familiares con una naturalidad absoluta, ayudando a servir la comida, bailando con sus sobrinos pequeños, conversando animadamente en una mezcla de español y zapoteco que Carlos no podía entender, pero que lo fascinaba. Era como descubrir una dimensión completamente nueva de la mujer de la que se había enamorado. Esta Sofía era más vibrante, más libre, más auténticamente ella misma, y Carlos se dio cuenta de que había estado viendo solo una faceta de una personalidad mucho más rica y compleja. «Es diferente aquí, ¿verdad?», le dijo Carmen cuando se sentó junto a él mientras Sofía bailaba con su padre. La perspicacia de la madre de Sofía lo sorprendió. Había notado su fascinación, su proceso de descubrimiento. «Completamente», admitió Carlos, «pero en el mejor sentido posible. Hay tanta vida». Carmen sonrió complacida por su respuesta. Mariana nos contó cómo se conocieron en un museo, hablando de arte oaxaqueño.
Ella siempre ha sido nuestra embajadora cultural desde pequeña. La conversación que siguió fue profundamente reveladora. Carmen le contó sobre los sacrificios que habían hecho para educar a Sofía, sobre su determinación de crear oportunidades que la generación anterior no había tenido, sobre el orgullo que sentían por los logros de su hija, pero también sobre la preocupación de que se alejara demasiado de sus raíces. ¿Sabes por qué Sofía decidió ser profesora?, preguntó Carmen con ojos penetrantes. Podría haber sido artista, tiene el talento, pero siempre dijo que quería tender puentes entre mundos que normalmente no se encuentran. La observación golpeó a Carlos con una fuerza inesperada. Era exactamente lo que Sofía había estado haciendo con él, construyendo puentes entre su mundo empresarial y universos culturales que había ignorado durante años. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, don Antonio se acercó nuevamente a Carlos, esta vez con un pequeño objeto en sus manos. Era un alebrije tallado en madera de copal, un águila con intrincados diseños y colores vibrantes. Este fue el primer alebrije que tallé cuando nació Sofía, explicó don Antonio, entregándole la pieza. Representa la libertad y la fuerza para volar alto, pero siempre recordando de dónde viene. Carlos tomó la pieza con cuidado, admirando el detalle del trabajo artesanal. Cada línea había sido tallada con amor y precisión, cada color aplicado con intención y significado. «Es hermoso», dijo sinceramente. «Sofía es como este alebrije», continuó don Antonio. «Ha volado lejos, pero nunca olvida sus raíces. Quien la ame debe entender ambas partes de ella». El mensaje era claro. No era solo un comentario casual, era tanto una advertencia como una invitación. Carlos sintió el peso de la responsabilidad que implicaban esas palabras. «Lo entiendo, señor», respondió con toda la sinceridad que pudo reunir, «y lo respeto profundamente». Esa noche, hospedado en una habitación sencilla de la casa familiar, mientras Sofía dormía con sus primas, siguiendo la tradición, Carlos reflexionó sobre los dos mundos tan distintos que conformaban sus vidas. Por primera vez se preguntó si realmente podrían construir algo juntos que honrara ambas realidades. Las revelaciones continuaron durante todo el fin de semana. Carlos participó en conversaciones familiares que se extendían por horas. Probó platillos tradicionales preparados con recetas que se transmitían de generación en generación. Escuchó historias sobre la comunidad que revelaban una comprensión del éxito completamente diferente a la suya. El impacto más profundo vino cuando presenció la manera en que la familia de Sofía valoraba las relaciones por encima de los logros materiales. El éxito se medía en términos de contribución a la comunidad, de preservación de tradiciones, de amor compartido. Era una filosofía de vida que desafiaba todo lo que Carlos había construido como fundamento de su identidad. La transformación que experimentó durante esos días en Oaxaca fue sutil, pero profunda. No fue un cambio dramático, sino una expansión gradual de su comprensión sobre lo que realmente importaba en la vida. El momento más revelador llegó durante una conversación privada que Carlos nunca había anticipado. Don Antonio, con esa sabiduría silenciosa que caracteriza a quienes han vivido plenamente, se acercó a él mientras Sofía ayudaba a preparar café para los invitados. No había testigos. No había protocolo social que seguir, solo dos hombres frente a frente. ¿Qué ve usted en 1900? ¿Mi hija?, preguntó don Antonio de manera directa, sin rodeos ni diplomacia. Sus ojos, del mismo color café profundo que los de Sofía, parecían ver a través de todas las capas de sofisticación que Carlos había construido alrededor de sí mismo. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. En el mundo empresarial, Carlos estaba acostumbrado a presentaciones elaboradas, a argumentos de venta cuidadosamente estructurados. Pero aquí, frente a este hombre que había tallado belleza con sus propias
Manos durante décadas, las respuestas preparadas se desvanecieron. «Veo a alguien auténtica», respondió Carlos, sorprendiéndose por la honestidad que brotó de él. «En mi mundo, la mayoría de las personas usan máscaras, representan papeles. Sofía es simplemente ella misma, y eso es extraordinario». Don Antonio asintió lentamente, como evaluando no solo las palabras, sino la sinceridad detrás de ellas. «Mi hija podría haberse casado con cualquier hombre de aquí», continuó. «Maestros, doctores, ingenieros, hombres que entienden de dónde viene, que hablan su idioma no solo con palabras, sino con el corazón». El impacto de esa observación fue como un golpe directo. Carlos se dio cuenta de que no se trataba de una competencia sobre logros profesionales o estatus económico. Se trataba de algo mucho más profundo, la capacidad de conectar con la esencia de Sofía, de valorar no solo quién era en la superficie, sino todo el universo cultural y emocional que la había formado. ¿Por qué eligió? «¿Usted entonces?», preguntó don Antonio, y Carlos entendió que esta era la pregunta real, la que determinaría si sería aceptado o no en este círculo sagrado. «Porque ella me ve», respondió Carlos, después de una pausa que se sintió eterna. «No el éxito, no el dinero, no la fachada. Me ve a mí, incluso las partes que he tratado de esconder, y eso me hace querer ser mejor hombre». El silencio que siguió fue interpretado por Carlos como desaprobación, pero gradualmente se dio cuenta de que don Antonio estaba sonriendo, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro. Fue entonces cuando Carlos pudo observar realmente cómo Sofía se comportaba en su elemento natural. La había visto brillar en galerías de arte, había admirado su profesionalismo en el colegio, pero aquí era diferente. Aquí era completamente libre. La escuchó hablando con sus tías en zapoteco, un idioma musical que fluía de sus labios con naturalidad absoluta. La vio interactuar con los niños de la familia, no como una tía visitante, sino como parte integral de su mundo. Observó cómo ayudaba en la cocina con gestos que hablaban de años de práctica, de tradiciones aprendidas en la infancia. Esta versión de Sofía era más completa, más rica, más auténticamente humana que cualquier faceta que hubiera mostrado en la ciudad. Y Carlos se dio cuenta de que había estado enamorándose de una parte de ella, hermosa, pero incompleta. La revelación más profunda vino cuando presenció una conversación entre Sofía y su abuela, una mujer de 80 años que hablaba exclusivamente zapoteco. Sofía traducía para Carlos, pero él podía ver en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que sostenía las manos arrugadas de la anciana, que había conexiones que trascendían el lenguaje. «Mi abuela dice que tienes ojos buenos», le tradujo Sofía con una sonrisa que contenía décadas de amor familiar. «Dice que los ojos mienten menos que las palabras». Carlos sintió un reconocimiento que iba más allá de la aceptación social. Era como si estuviera siendo evaluado por criterios completamente diferentes, más antiguos y más profundos que cualquier métrica de éxito que conociera. La transformación de su mentalidad durante ese fin de semana fue gradual, pero irreversible. Comenzó a entender que el amor verdadero no era solo la conexión entre dos personas, sino la capacidad de honrar y abrazar todo el ecosistema humano que había formado a la persona amada. Cuando llegó el momento de partir, Carlos sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él. No era solo que hubiera conocido la familia de Sofía, era que había descubierto dimensiones del amor que nunca había considerado posibles. El abrazo de despedida de don Antonio fue diferente al saludo inicial. Esta vez contenía aceptación, bendición y también una responsabilidad silenciosa que Carlos sintió en lo más profundo de su ser. El viaje de regreso a Ciudad de México fue silenciosamente transformador. Durante el vuelo de 1 hora, Carlos
Miraba por la ventanilla mientras Sofía dormía apoyada en su hombro y sintió una claridad que nunca antes había experimentado. No era solo que hubiera conocido a la familia de Sofía, era que había descubierto una versión más completa de sí mismo, una que valoraba la autenticidad por encima de la apariencia, las conexiones humanas por encima de los logros materiales. Las semanas que siguieron fueron un período de profunda reflexión. Carlos se encontró repensando no solo su relación con Sofía, sino toda su filosofía de vida, los valores que había absorbido en Oaxaca, la importancia de la comunidad, el respeto por las tradiciones, la forma en que el amor podía ser tanto individual como colectivo, comenzaron a influir en sus decisiones diarias. Era una tarde de viernes cuando Carlos tomó la decisión más importante de su vida. Estaba en su oficina, revisando contratos para el proyecto Esencia Maya, cuando de repente todo encajó con una claridad casi dolorosa. No quería seguir construyendo una vida basada únicamente en logros profesionales. Quería construir algo más profundo, más significativo, algo que honrara tanto su ambición como los valores que Sofía le había mostrado. La transformación de su mentalidad fue tan profunda que lo que siguió fue casi inevitable. Carlos no planeó meticulosamente la propuesta como había hecho con cada negociación importante de su carrera. En lugar de eso, actuó desde el corazón, desde esa nueva versión de sí mismo que había descubierto entre las calles empedradas de Oaxaca. La cita en el restaurante de San Ángel fue cuidadosamente elegida, pero no por razones estratégicas. Era un lugar íntimo, con historia, rodeado de arte colonial y jardines que recordaban la belleza tradicional que Sofía valoraba. Carlos llegó una hora antes, no para preparar argumentos de venta, sino para calmar los nervios de un hombre que estaba a punto de apostar todo a una sola carta. En su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo azul pesaba como si contuviera no solo un anillo, sino todo su futuro. Había elegido un diamante solitario engarzado en platino, elegante pero no ostentoso, significativo pero no abrumador. Cuando Sofía llegó, llevaba un vestido sencillo color turquesa que hacía que sus ojos brillaran con una intensidad especial. «Disculpa la tardanza», dijo con esa sonrisa que había capturado su corazón desde el primer encuentro en el restaurante La Capital. «Tuve que quedarme con un estudiante que necesitaba hablar sobre su proyecto final». La cena transcurrió entre conversaciones que habían aprendido a fluir naturalmente, pero Sofía notó que Carlos parecía distraído, revisando constantemente su teléfono, ajustándose el cuello de la camisa en un gesto que ella había aprendido a identificar como señal de nerviosismo profundo. «¿Está todo bien?», preguntó finalmente, colocando su mano sobre la de él. «Pareces preocupado». Fue entonces cuando Carlos respiró profundamente y tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Nunca he sido bueno improvisando discursos», comenzó mirándola directamente a los ojos, «así que perdóname si esto suena un poco ensayado». El impacto de sus siguientes palabras fue inmediato y profundo. «Estos meses contigo han sido los más auténticos de mi vida adulta. Me has mostrado un mundo donde el valor de las cosas no se mide en pesos o en metros cuadrados. Has cuestionado mis certezas y me has hecho mejor persona». Con manos ligeramente temblorosas, sacó la pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando el anillo que había elegido como símbolo de todo lo que sentía y todo lo que esperaba construir juntos. «Sofía Morales, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». El silencio que siguió pareció eterno. Carlos vio cómo los ojos de Sofía se abrían con sorpresa, luego se llenaban de lágrimas que reflejaban las luces suaves del restaurante. Por un momento terrible, temió haber cometido el error más grande de su vida. «Carlos». Su voz era apenas un susurro cargado de emoción. «Esto es inesperado». No era la respuesta que él había imaginado y sintió cómo su corazón se detenía. «¿Eso es un no?»,
preguntó intentando mantener la compostura mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. No, no es un no, respondió ella rápidamente, y Carlos sintió que podía volver a respirar. Es solo que... ¿Estás seguro? Nos conocemos hace apenas 5 meses. Venimos de mundos completamente diferentes. La respuesta de Carlos surgió con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Precisamente por eso estoy seguro. He pasado mi vida entera rodeado de personas exactamente como yo, con las mismas ideas, los mismos objetivos. Contigo encontré algo diferente, algo real, y no quiero perderlo. Sofía lo miró largamente, como evaluando no solo sus palabras, sino todo lo que implicaban para sus futuros. En sus ojos, Carlos pudo ver el proceso de una decisión que sabía cambiaría ambas vidas para siempre. Finalmente, una sonrisa se extendió por su rostro, iluminándolo con una felicidad que Carlos nunca olvidaría. Sí, dijo con una voz que se quebró ligeramente por la emoción. Sí, quiero casarme contigo. El momento en que Carlos colocó el anillo en su dedo fue mágico, pero también marcó el inicio de un viaje completamente nuevo. Los comensales cercanos que habían seguido discretamente la escena estallaron en aplausos espontáneos, y por primera vez en su vida, Carlos no sintió incomodidad ante la atención pública. Se sentía completo, auténtico, exactamente donde debía estar, pero la verdadera prueba de su decisión llegaría en los días siguientes, cuando tuvieron que enfrentar las reacciones de sus respectivos mundos. La noticia del compromiso fue recibida con una mezcla compleja de emociones que reveló las profundas diferencias entre sus círculos sociales. Los amigos de Carlos mostraron una sorpresa apenas disimulada. Roberto, su mejor amigo desde la universidad, fue directo en sus preocupaciones. ¿Estás seguro de que esto no es solo una fase, hermano? Todo ha sido tan rápido. Ella es encantadora, no me malentiendas, pero vienen de mundos muy diferentes. Las conversaciones en el exclusivo club donde Carlos solía almorzar con sus socios de negocios estaban cargadas de comentarios sutiles pero reveladores. Algunos cuestionaban abiertamente si Sofía realmente lo amaba por quien era o si había sido atraída por su éxito financiero. Otros, con una condescendencia que Carlos comenzaba a encontrar irritante, hablaban de lo refrescante que era ver a alguien tan auténtico en su círculo. La transformación en la mentalidad de Carlos se hizo evidente en cómo reaccionó a estos comentarios. El hombre que antes habría medido cuidadosamente las opiniones de sus pares para tomar decisiones importantes, ahora sentía una protectividad feroz hacia Sofía y hacia la autenticidad de lo que habían construido juntos. Por su parte, la familia de Sofía expresaba preocupaciones diferentes, pero igualmente válidas. Durante una videollamada familiar 2 días después del anuncio, Carmen no ocultó sus inquietudes. ¿Estás absolutamente segura de esto, hija? El matrimonio ya es complicado cuando vienen del mismo mundo, cuando son tan diferentes. Lo amo, mamá, respondió Sofía con la determinación que siempre había caracterizado sus decisiones importantes. Y él me ama a mí, no lo que represento o lo que puede obtener de mí. No dudo de su amor, mi niña, aclaró Carmen, con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para entender las complejidades del corazón humano. Solo me pregunto si han hablado de las cosas importantes. ¿Dónde vivirán? ¿Qué tradiciones seguirán? ¿Quieren hijos? ¿Cómo los criarán? Las preguntas golpearon a Sofía como una ola fría de realidad. Eran cuestiones fundamentales que en la vorágine de emociones no habían abordado con la profundidad necesaria. El impacto de estas revelaciones la hizo darse cuenta de que el compromiso era solo el primer paso en un camino que requeriría navegación cuidadosa y constante comunicación. Esa misma noche, cuando Carlos llegó al apartamento de Sofía con comida tailandesa para celebrar, la encontró inusualmente pensativa. ¿Todo bien?, preguntó dejando los paquetes sobre la pequeña mesa de la cocina que había llegado a amar por su sencillez.
Hablé con mi madre hoy, comenzó Sofía, decidida a abordar las cuestiones que la inquietaban. Me hizo algunas preguntas importantes que creo que deberíamos discutir. Durante las siguientes horas, sentados en el sofá gastado pero acogedor del pequeño apartamento, tuvieron la conversación más importante de su relación hasta ese momento. Hablaron sobre expectativas familiares, planes profesionales, deseos de formar una familia, creencias religiosas, tradiciones que querían mantener y nuevas que querían crear. Descubrieron diferencias significativas, pero también una disposición compartida para encontrar terreno común. Sofía fue clara sobre sus no negociables. Mi trabajo es importante para mí. No quiero abandonarlo después de casarnos. Jamás te pediría algo así, respondió Carlos con sinceridad absoluta. Admiro tu pasión por enseñar. Es parte de quien eres. La conversación sobre hijos fue especialmente reveladora. Sofía quería familia, pero no inmediatamente. Quería tiempo para establecer su programa de arte comunitario, para crear las bases sólidas de su matrimonio antes de añadir la complejidad de la paternidad. Carlos, para su propia sorpresa, se encontró completamente de acuerdo. Quiero ser padre algún día, pero también quiero tiempo para nosotros primero, para conocernos completamente como esposos antes de convertirnos en padres. A medida que avanzaba la noche y exploraban cada aspecto de su futuro compartido, las preocupaciones de Sofía comenzaron a disolverse. No porque todas las diferencias se hubieran resuelto mágicamente, sino porque confirmó lo que ya sabía en su corazón. Carlos la respetaba como igual, valoraba su perspectiva y estaba dispuesto a construir un futuro que honrara ambos mundos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos que se convirtieron en un experimento social fascinante. Contra todo pronóstico y desafiando las expectativas de ambas familias, Carlos y Sofía acordaron una celebración que honraría ambos mundos. Una ceremonia civil íntima en el Jardín Botánico de Oaxaca, seguida de una recepción más formal en Ciudad de México para socios comerciales y colegas. La decisión fue revolucionaria para ambos círculos. Los amigos empresariales de Carlos no podían entender por qué alguien con sus recursos elegiría una ceremonia rústica en una ciudad de provincia, cuando podía tener una boda espectacular en cualquier resort de lujo del mundo. Por su parte, algunos familiares de Sofía se sentían intimidados por la perspectiva de una recepción en la capital, preocupados de no encajar en un ambiente tan sofisticado. Pero aquí es donde la verdadera magia de su relación comenzó a manifestarse. Carlos sorprendió a todos al tomar clases de baile tradicional oaxaqueño, no como un gesto condescendiente, sino con genuino entusiasmo por participar auténticamente en las tradiciones de la familia de Sofía. Pasaba horas practicando los pasos con un instructor que Carmen había recomendado, determinado a no ser solo un espectador en su propia boda. Sofía, por su parte, impresionó a los futuros suegros durante una cena formal con su conocimiento de etiqueta y su conversación inteligente sobre tendencias económicas globales. No era actuación o preparación superficial, sino el resultado de su curiosidad genuina por entender mejor el mundo en el que Carlos se movía profesionalmente. La transformación de ambos durante este período de preparativos fue notable. Carlos comenzó a incorporar elementos de la filosofía oaxaqueña en sus decisiones empresariales, considerando no solo el impacto financiero, sino también el social y cultural de sus proyectos. Sofía expandió su visión sobre las posibilidades que ofrecía tener recursos económicos para amplificar su trabajo educativo y cultural. La boda en Oaxaca fue exactamente como Sofía había soñado: íntima, vibrante, llena de color y tradición.
Carlos descubrió una conexión inesperada con la ceremonia, especialmente cuando don Antonio le entregó oficialmente a su hija no como una transacción, sino como una bendición compartida. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, mezcla perfecta de compromisos tradicionales y promesas profundamente personales. Una semana después, la elegante recepción en el jardín del Hotel San Regis, en Ciudad de México, representó el mundo de Carlos, pero transformado por la influencia de Sofía. Los arreglos florales incorporaban elementos autóctonos mexicanos. La música incluía tanto jazz contemporáneo como interpretaciones modernas de piezas tradicionales, y el menú fusionaba alta cocina internacional con sabores oaxaqueños. Sofía navegó el evento con una gracia natural que impresionó profundamente a los invitados. Muchos de los socios de Carlos se acercaron durante la velada para felicitarlo no solo por su matrimonio, sino por haber encontrado a alguien tan refrescantemente auténtica en un mundo donde la superficialidad era moneda corriente. Cuando finalmente partieron hacia su luna de miel en la Riviera Maya, ambos sentían que habían superado con éxito el primer gran desafío de su vida juntos: unir sus mundos sin perder la esencia de quienes eran individualmente. El resort de lujo en Tulum, que Carlos había elegido, representaba la síntesis perfecta de sus gustos combinados: sofisticación contemporánea con respeto profundo por la cultura y el entorno natural. La suite era una impresionante villa sobre pilotes, con vista directa al Mar Caribe, diseñada para ofrecer privacidad absoluta. Carlos había elegido personalmente cada detalle: champagne de la mejor cosecha, pétalos de rosa esparcidos sobre la cama king size, un masaje para dos programado al atardecer en la terraza privada. El primer día transcurrió como un sueño perfecto: desayuno a la orilla del mar, un recorrido privado por las ruinas mayas cercanas, buceo en un cenote cristalino y una cena romántica bajo las estrellas. La conexión entre ellos parecía haber alcanzado una nueva dimensión de intimidad y comprensión mutua. Para cuando regresaron a su villa después de la cena, el cansancio del día y las copas de vino se habían combinado para crear una atmósfera de intimidad relajada. La habitación estaba iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba por los ventanales y algunas velas aromáticas que Carlos había encendido cuidadosamente. Carlos observaba a Sofía mientras ella contemplaba el mar desde la terraza, envuelta en un ligero vestido blanco que contrastaba hermosamente con su piel bronceada por el sol caribeño. Se acercó por detrás, abrazándola suavemente, mientras respiraba el aroma de su cabello mezclado con la brisa marina. «¿Eres feliz?», susurró en su oído. Sofía se giró en sus brazos, mirándolo con ojos que brillaban con una felicidad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. «Más de lo que creí posible», respondió, iniciando un beso que gradualmente se transformó en algo más profundo, más urgente. Entre besos y caricias se dirigieron hacia la cama, donde la pasión que había estado construyéndose durante meses finalmente encontraría su expresión más íntima. Las manos de Carlos recorrían el cuerpo de Sofía con reverencia, desabrochando lentamente los tirantes de su vestido, mientras ella respondía a sus caricias con una mezcla de deseo y algo que él no podía identificar completamente. Pero entonces, cuando el vestido de Sofía cayó al suelo y Carlos comenzó a desabrochar su propio cinturón, ella colocó suavemente una mano sobre la suya, deteniendo el movimiento. La pausa fue sutil, pero significativa, cargada de algo que Carlos no había anticipado. «Carlos». Su voz era apenas un susurro en la penumbra de la habitación. «Hay algo que necesito decirte». Él se detuvo inmediatamente, buscando su mirada en la luz tenue que proyectaban las velas. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?». Sofía se sentó, al borde de la cama, cubriendo parcialmente su cuerpo con la sábana. Carlos pudo ver cómo respiraba profundamente,
como reuniendo el valor para algo que claramente le costaba mucho decir. «Nunca he estado con nadie», dijo finalmente, las palabras saliendo apresuradamente como si fuera más fácil decirlas rápido. «Soy virgen». Un silencio absoluto llenó la habitación. Carlos la miró, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. A sus 35 años, con relaciones previas y una vida social activa, jamás había considerado esta posibilidad. La revelación lo golpeó con una fuerza completamente inesperada. «¿Virgen?», repitió, como si necesitara confirmar que había entendido correctamente. Sofía asintió, evitando su mirada por primera vez desde que se conocían. «Sé que debía habértelo dicho antes, pero no encontraba el momento adecuado y tenía miedo de tu reacción». La honestidad brutal de la confesión desarma a Carlos completamente. En su mundo, donde las relaciones físicas a menudo precedían al compromiso emocional, esta revelación desafiaba todos sus marcos de referencia. «¿Miedo de mi reacción?», preguntó suavemente, sentándose junto a ella. «¿Por qué?». Los ojos de Sofía finalmente encontraron los suyos, reflejando una vulnerabilidad que Carlos rara vez había visto en ella. En la capital, cuando les mencionaba a mis pocas citas anteriores sobre mi decisión de esperar hasta el matrimonio, las reacciones no eran precisamente comprensivas. Muchos asumían que era por fanatismo religioso o que estaba mintiendo para evitar la intimidad. La explicación continuó con una sinceridad que Carlos encontraba tanto desgarradora como reveladora. Sofía le contó sobre los valores familiares que habían moldeado esta decisión, sobre cómo en su cultura la intimidad física se consideraba sagrada, no por represión, sino por convicción personal. «No es tanto una cuestión religiosa como cultural», explicó Sofía. «Mi madre siempre me enseñó que era algo que debía compartirse dentro del matrimonio con alguien que valorara no solo mi cuerpo, sino todo mi ser». Carlos escuchaba atentamente, sintiendo que estaba descubriendo una nueva dimensión de la mujer con la que se había casado. La transformación de su perspectiva fue inmediata y profunda. No se trataba de ingenuidad o represión, sino de una elección consciente basada en valores profundamente arraigados. «Cuando era adolescente, lo veía como una imposición», continuó Sofía. «Luego, conforme crecí, se convirtió en una elección personal. En la universidad, mientras mis amigas experimentaban, yo decidí esperar, no por miedo, sino porque realmente creía en encontrar a alguien con quien compartir esa primera experiencia fuera realmente significativo». La reacción de Carlos no fue lo que Sofía había temido. En lugar de decepción o frustración, experimentó una mezcla compleja de respeto, ternura y una responsabilidad casi abrumadora. Era como si el conocimiento de ser el primero y único en su vida hubiera despertado algo protector y reverente dentro de él. «¿Te desilusiona?», preguntó Sofía con una vulnerabilidad que partía el corazón. Carlos reflexionó por un momento, no porque dudara de su respuesta, sino porque quería asegurarse de expresar exactamente lo que sentía. «No», respondió finalmente, tomando sus manos entre las suyas. «No me desilusiona en absoluto. Solo me pregunto por qué no me lo dijiste antes». La conversación que siguió fue profundamente íntima, explorando no solo las razones detrás de la decisión de Sofía, sino también las inseguridades y expectativas que ambos habían traído a este momento. Carlos se dio cuenta de que había asumido una experiencia que nunca había cuestionado, mientras Sofía había cargado con el peso de un secreto que temía fuera malinterpretado. «Nunca debes tener miedo de compartir algo así conmigo», dijo Carlos, besando suavemente su frente. «Estamos juntos en esto, en todo». El impacto de esta revelación transformó completamente la atmósfera de su noche de bodas. En lugar de la consumación apasionada que ambos habían anticipado, se encontraron abrazados en la cama, hablando hasta el amanecer sobre expectativas, miedos, sueños
y la profundidad de respeto que habían descubierto el uno por el otro. La luz dorada del amanecer caribeño se filtraba por las cortinas entreabiertas cuando Carlos despertó, sintiendo un peso diferente en su pecho. No era pesadez, sino la profunda responsabilidad de haber recibido algo sagrado. A su lado, Sofía dormía con una serenidad que no había mostrado en meses, como si finalmente hubiera liberado un secreto que había cargado demasiado tiempo. La revelación de la noche anterior había transformado completamente su comprensión de la intimidad. Carlos, acostumbrado a relaciones donde lo físico precedía a lo emocional, se encontraba navegando territorio completamente desconocido. No era frustración lo que sentía, sino una reverencia profunda hacia la confianza que Sofía había depositado en él. Cuando ella despertó, sus ojos se encontraron con una vulnerabilidad nueva. «Buenos días», susurró, como si temiera que la luz del día hubiera cambiado algo entre ellos. «Buenos días, esposa», respondió Carlos, y la sonrisa que iluminó el rostro de Sofía le confirmó que había dicho exactamente lo correcto. El desayuno en la terraza se convirtió en una conversación profundamente reveladora. Sofía le explicó cómo había navegado años de presión social, desde comentarios despectivos de compañeras universitarias hasta la incomprensión de pretendientes que no podían concebir su decisión como una elección empoderada. «En mi cultura, especialmente en mi familia, la intimidad se ve como algo sagrado», le explicó mientras compartían fruta tropical fresca. «No es represión, es elección consciente. Mi abuela siempre decía que cuando compartes tu cuerpo con alguien, también compartes tu alma, y eso requiere la certeza de que será honrado». Carlos escuchaba fascinado por esta perspectiva que desafiaba completamente su experiencia previa. En su mundo empresarial, las decisiones se basaban en análisis de costo-beneficio, pero Sofía había aplicado una sabiduría diferente a las decisiones más íntimas de su vida. «¿Nunca dudaste?», preguntó Carlos con genuina curiosidad. «Muchas veces», admitió Sofía con honestidad, «especialmente durante mi relación universitaria. Estuvimos juntos 3 años y hubo momentos de mucha tentación, pero algo dentro de mí siempre supo que no era el momento correcto, que él no era la persona correcta». La transformación en la mentalidad de Carlos sobre la intimidad fue gradual pero profunda. Comenzó a entender que lo que Sofía había preservado no era solo virginidad física, sino una forma completa de experimentar la conexión humana. Era como si hubiera estado coleccionando todas las dimensiones del amor para entregarlas juntas a la persona correcta. Los días siguientes en Tulum se convirtieron en un viaje de descubrimiento mutuo que trascendía completamente lo físico. Nadaron juntos en la piscina privada, compartieron masajes al atardecer, exploraron cenotes cristalinos, pero cada experiencia estaba impregnada de una nueva forma de intimidad que ninguno había experimentado antes. Carlos se sorprendió descubriendo que la ausencia de presión física intensificaba todas las demás formas de conexión. Cada caricia tenía significado, cada beso llevaba peso emocional. Cada momento íntimo se construía sobre respeto y comprensión mutua. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», le dijo Sofía una tarde mientras contemplaban el atardecer desde su terraza privada. «Siempre temí que cuando llegara este momento me sentiría presionada o incómoda, pero contigo es exactamente lo opuesto». La revelación más profunda llegó cuando Carlos se dio cuenta de que estaba experimentando algo completamente nuevo en sus relaciones. Paciencia verdadera. No la tolerancia calculada que había mostrado en negociaciones de negocios, sino una paciencia que nacía del amor genuino y el respeto profundo. «Tenemos toda la vida por delante», le dijo una noche mientras yacían juntos bajo las estrellas caribeñas. «No hay prisa. Quiero que cada paso de este viaje sea perfecto para ti». Sofía lo miró con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud y amor,
no de tristeza. ¿Sabes qué me dijiste sin decirlo? Susurró contra su pecho. Que mi valor como mujer no se mide por lo que puedo darte físicamente, sino por quien soy completamente. La comprensión golpeó a Carlos con una claridad casi dolorosa. En todas sus relaciones anteriores había asumido que la intimidad física era una especie de moneda de cambio emocional. Con Sofía estaba aprendiendo que el amor verdadero existía independientemente de la expresión física, y que cuando finalmente llegara ese momento, sería una celebración de algo que ya existía plenamente. El impacto de esta experiencia se extendió mucho más allá de su luna de miel. Carlos comenzó a cuestionar no solo sus asunciones sobre las relaciones, sino sobre el valor, el respeto y la autenticidad en todos los aspectos de su vida. Durante las tardes en la playa, mientras Sofía leía novelas mexicanas contemporáneas y él revisaba correos electrónicos de trabajo, Carlos se encontraba observándola con una fascinación nueva. No era solo deseo físico, aunque ese elemento existía intensamente. Era admiración profunda por una mujer que había tenido el valor de vivir según sus valores más profundos, incluso cuando eso la hacía vulnerable al juicio y la incomprensión. Los días que siguieron en Tulum se convirtieron en una masterclass de intimidad redefinida. Carlos descubrió que la revelación de Sofía no había creado barreras entre ellos, sino que había abierto puertas hacia dimensiones de conexión que nunca había experimentado. Era como si hubieran comenzado a escribir un manual completamente nuevo sobre lo que significaba conocer realmente a otra persona. La transformación más notable fue cómo cambiaron sus prioridades durante esos días. En lugar de las actividades típicas de luna de miel que Carlos había planificado meticulosamente, se encontraron creando momentos de intimidad que no dependían de expectativas físicas. Desayunaban en la cama compartiendo sueños de infancia, se bañaban juntos en la piscina privada mientras el sol se ponía, pasaban horas simplemente conversando sobre filosofías de vida que nunca habían explorado con nadie más. Lo que más impactó a Carlos fue descubrir que la paciencia genuina liberaba una creatividad emocional que desconocía en sí mismo. Sin la presión de consumar físicamente su matrimonio, se encontró inventando formas completamente nuevas de expresar amor y deseo. Le escribía pequeñas notas que dejaba en el espejo del baño para que Sofía las encontrara al despertar. Creó una playlist de canciones que capturaban exactamente cómo se sentía en diferentes momentos del día con ella. Sofía, por su parte, se abrió de maneras que sorprendieron a ambos. La vulnerabilidad de haber compartido su secreto más profundo parecía haber liberado otras dimensiones de su personalidad. Le contó a Carlos sobre miedos que nunca había verbalizado, sobre sueños que había mantenido en secreto, sobre la presión constante que había sentido de ser perfecta en todos los aspectos de su vida para compensar por su diferencia. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, le dijo una tarde mientras compartían una hamaca frente al mar. Que por primera vez en mi vida adulta no tengo que esconder parte de quién soy. Contigo puedo ser completamente auténtica. La exploración gradual de su intimidad física se convirtió en una danza delicada de comunicación y respeto. Carlos aprendió a leer las señales sutiles de Sofía, a distinguir entre nerviosismo y verdadera incomodidad, a celebrar cada pequeño paso como un regalo precioso. Sofía descubrió que la confianza se construía no solo a través de palabras, sino a través de acciones consistentes que demostraban respeto por sus ritmos y límites. Hubo momentos de tensión sexual intensa que ambos navegaron con una madurez emocional que sorprendió incluso a Carlos. En lugar de frustración, encontraron formas creativas de expresar deseo que intensificaban su conexión sin violar las fronteras que Sofía necesitaba mantener por ahora. Una noche, mientras compartían un masaje en su terraza privada,
bajo un cielo estrellado, Sofía le hizo una confesión que reveló otra capa de su experiencia. Siempre pensé que, cuando finalmente estuviera lista para este paso, sería porque habría superado mis miedos, pero contigo estoy aprendiendo que no se trata de superar nada, sino de encontrar a alguien con quien los miedos se sienten seguros. El impacto de estas palabras en Carlos fue profundo. Se dio cuenta de que había estado malinterpretando completamente la naturaleza de la intimidad. No se trataba de conquista o persuasión, sino de crear un espacio tan seguro y amoroso que la vulnerabilidad se sintiera como un regalo en lugar de un riesgo. La mentalidad de Carlos sobre las relaciones se transformó durante esos días de una manera que afectaría todas sus interacciones futuras. Comenzó a entender que la verdadera intimidad no era algo que se tomaba o se ganaba, sino algo que se recibía como regalo cuando se había ganado suficiente confianza. Los últimos días de su luna de miel estuvieron marcados por una profundidad emocional que ninguno había anticipado. Se duchaban juntos no como preludio a algo más, sino como acto de confianza pura. Se acostaban desnudos abrazados, explorando los límites de la intimidad física sin cruzar líneas que Sofía aún no estaba lista para traspasar. ¿Te das cuenta de lo que estamos creando?, le preguntó Carlos la última noche, mientras yacían entrelazados bajo las sábanas de lino egipcio. Estamos construyendo una base de confianza tan sólida que cuando finalmente demos todos los pasos será sobre roca, no sobre arena. Sofía lo miró con ojos que brillaban con lágrimas de gratitud. Toda mi vida me dijeron que mi decisión de esperar era anticuada, que limitaría mis opciones. Pero contigo estoy descubriendo que en realidad me está dando algo que la mayoría de las parejas nunca experimentan: la oportunidad de construir intimidad desde los cimientos más profundos. La última revelación llegó cuando ambos se dieron cuenta de que estaban experimentando algo que trascendía completamente sus experiencias previas con el amor. No era solo atracción física, amplificada por la espera, era la construcción consciente de una conexión que integraría eventualmente todas las dimensiones del ser humano. El regreso a Ciudad de México después de 2 semanas en el paraíso caribeño fue como despertar de un sueño lúcido. El ático de las Lomas los recibió con su elegancia minimalista intacta, pero Carlos y Sofía habían regresado como personas completamente transformadas. Lo que habían descubierto durante su luna de miel no era solo una nueva forma de relacionarse entre ellos, sino una comprensión revolucionaria sobre la naturaleza misma del amor y la intimidad. «Es extraño», comentó Sofía mientras desempacaba su maleta. «Durante estos días casi olvidé que tendríamos que volver a la vida real». Sus palabras contenían una melancolía sutil, como si temiera que la magia de lo que habían construido pudiera desvanecerse bajo las presiones cotidianas. Carlos se acercó, abrazándola por detrás mientras contemplaban juntos la vista panorámica de la ciudad que se extendía ante ellos. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja, refiriéndose no solo al regreso, sino a todo el viaje emocional que habían emprendido. «Ni un segundo», respondió ella con una firmeza que lo tranquilizó completamente. «Solo necesito tiempo para procesar cómo integrar todo lo que hemos descubierto en nuestro día a día». La verdadera revelación vino durante los días siguientes, cuando ambos se dieron cuenta de que la experiencia de Tulum había plantado semillas de una transformación que continuarían creciendo mucho después de su regreso. Carlos descubrió que su forma de abordar no solo las relaciones, sino todos los aspectos de su vida había cambiado fundamentalmente. En el trabajo comenzó a aplicar la misma paciencia y respeto profundo que había desarrollado con Sofía a sus negociaciones empresariales. En lugar de presionar por resultados inmediatos, empezó a construir relaciones más sólidas con sus socios, entendiendo que los fundamentos fuertes requerían tiempo,
pero producían resultados más duraderos. Sofía, por su parte, experimentaba una confianza nueva en todos los aspectos de su vida. La aceptación total que había recibido de Carlos, su respeto por sus valores y sus tiempos, le había dado una seguridad en sí misma que se extendía a su trabajo como profesora y a sus relaciones familiares. Una noche, mientras preparaban la cena juntos en la cocina que raramente habían usado antes del matrimonio, Sofía hizo una observación que reveló la profundidad de su transformación mutua. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto? No es solo que hayas respetado mi decisión de esperar, es que me has hecho sentir que esa decisión era valiosa, que no era algo de lo que tuviera que disculparme. Carlos se detuvo en medio de cortar verduras, procesando las implicaciones de lo que ella acababa de decir. Se dio cuenta de que sin saberlo, había estado funcionando desde un paradigma donde la experiencia sexual previa se consideraba normal y su ausencia excepcional de una manera que requería explicación o disculpa. Con Sofía había descubierto que cada elección de vida tenía su propia validez y belleza. «Y tú me has enseñado algo igual de revolucionario», respondió Carlos, girándose para mirarla directamente, «que la intimidad real no es algo que se toma o se conquista, sino algo que se cultiva con paciencia y se recibe como regalo cuando se ha ganado la confianza suficiente». Las semanas que siguieron fueron un periodo de exploración continua de esta nueva forma de estar juntos. Desarrollaron rituales íntimos que no dependían de expectativas físicas, conversaciones profundas en la bañera, masajes que se enfocaban en relajación y conexión en lugar de excitación, momentos de vulnerabilidad emocional que los acercaban de maneras que Carlos nunca había imaginado posibles. La mentalidad de Carlos sobre el éxito en las relaciones se transformó completamente. En sus relaciones anteriores había medido el progreso en términos de hitos físicos alcanzados. Con Sofía aprendió a valorar la profundización gradual de la confianza, la expansión constante de la vulnerabilidad compartida, la construcción paciente de una intimidad que integraba todas las dimensiones del ser humano. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el estudio que habían creado, Sofía le hizo una pregunta que reveló hasta qué punto habían redefinido su comprensión del amor. ¿Crees que lo que estamos viviendo es lo que la mayoría de las parejas experimentan, pero nosotros lo estamos haciendo de manera más consciente? La pregunta golpeó a Carlos con una revelación poderosa. Se dio cuenta de que lo que habían descubierto no era exclusivo de su situación particular, sino un enfoque de la intimidad que cualquier pareja podría adoptar si estuviera dispuesta a priorizar la construcción de confianza por encima de la gratificación inmediata. «Creo que hemos descubierto algo que la mayoría de las personas buscan, pero no saben cómo construir», respondió Carlos. «Una intimidad que se basa en conocimiento profundo en lugar de asunciones, en respeto mutuo en lugar de expectativas no habladas». La transformación más profunda vino cuando ambos se dieron cuenta de que estaban experimentando una forma de amor que trascendía completamente sus experiencias previas y las narrativas culturales dominantes sobre las relaciones. No era solo que estuvieran esperando para consumar físicamente su matrimonio, era que estaban construyendo conscientemente una base de conexión que haría que cuando llegara ese momento fuera la culminación natural de algo que ya existía plenamente. La integración de dos vidas en un espacio físico reveló dimensiones de la transformación personal que ninguno había anticipado. Sofía no simplemente se mudó al ático de Carlos, sino que comenzó un proceso delicado y revolucionario de convertir ese museo minimalista en un hogar que reflejara la esencia de ambos. Los primeros días fueron una danza sutil de negociación no verbal. Carlos, acostumbrado a vivir solo durante años, observaba fascinado cómo Sofía evaluaba cada rincón con ojos que veían posibilidades donde él solo había visto perfección estática.
No era crítica lo que expresaba su rostro, sino una curiosidad creativa que transformaba su comprensión del espacio. ¿Te molestaría si añado algunos toques personales?, preguntó Sofía una mañana mientras desayunaban en la terraza, su voz conteniendo una mezcla de entusiasmo y precaución. La pregunta reveló algo profundo sobre la dinámica de poder que habían estado navegando inconscientemente. Carlos se dio cuenta de que Sofía se sentía como invitada en un espacio que técnicamente era ahora también suyo, pero que llevaba la impronta completa de la vida anterior de él. «Es nuestro hogar ahora», respondió Carlos con una firmeza que sorprendió a ambos. «Quiero que te sientas tan dueña de él como yo. Haz los cambios que consideres necesarios». Lo que siguió fue una masterclass en 1960. Transformación gradual y respeto mutuo. Sofía no arrasó con la estética cuidadosamente curada que Carlos había construido durante años. En lugar de eso, comenzó a introducir elementos que creaban diálogo entre sus mundos, tejiendo su esencia en el espacio existente de manera que honrara tanto su identidad como la de él. Los primeros cambios fueron sutiles pero profundamente significativos. Textiles artesanales de Oaxaca aparecieron estratégicamente colocados. Un huipil enmarcado que contrastaba hermosamente con una pintura abstracta contemporánea, cojines bordados a mano que suavizaban las líneas rígidas del sofá de diseño italiano, un rebozo de su abuela drapeado artísticamente sobre una silla minimalista. Carlos observaba estos cambios con una mezcla de fascinación y revelación personal. Cada elemento que Sofía introducía no solo transformaba visualmente el espacio, sino que revelaba aspectos de su personalidad que él estaba descubriendo gradualmente. Una pequeña colección de cerámica tradicional encontró su lugar en una vitrina antes vacía, creando un museo personal de memorias familiares. El cambio más significativo llegó cuando Sofía transformó una habitación que Carlos había usado como almacén adicional en algo completamente inesperado. Un día, Carlos regresó del trabajo para encontrarla instalando 2 escritorios enfrentados junto a la ventana, una pequeña biblioteca compartida y un rincón con un caballete y materiales de arte. «Espero que no te moleste», dijo. Sofía, al verlo en la puerta, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Pensé que podríamos convertir este espacio en un estudio para ambos, un lugar donde pudieras explorar ideas personales, proyectos creativos, y yo pudiera preparar mis clases y desarrollar mi propio arte». La revelación golpeó a Carlos con una fuerza emocional inesperada. Sin darse cuenta, había estado viviendo en un espacio diseñado exclusivamente para impresionar, no para crear o soñar. Sofía había identificado una necesidad que él ni siquiera sabía que tenía, un espacio para la exploración personal, separado de las presiones profesionales. «Es perfecto», murmuró, abrazándola con una gratitud que trascendía las palabras. «Como tú». Pero la verdadera transformación no era solo física. Cada cambio en el espacio reflejaba una evolución en su comprensión mutua de lo que significaba construir una vida compartida. Sofía no estaba simplemente decorando, estaba creando un lenguaje visual que expresara la síntesis de sus identidades individuales en algo completamente nuevo. Los amigos de Carlos que visitaban el ático notaban los cambios con reacciones que revelaban sus propias limitaciones. Algunos comentaban sobre lo colorido que se había vuelto el espacio, un eufemismo apenas disimulado para expresar incomodidad con elementos que no reconocían como sofisticados, según sus estándares culturales limitados. Pero Carlos había desarrollado una perspectiva completamente nueva sobre la sofisticación, observando cómo Sofía había logrado integrar arte tradicional con diseño contemporáneo de manera que cada elemento realzara al otro, comenzó a entender que la verdadera elegancia no residía en la uniformidad, sino en la armonía consciente entre elementos diversos. Una noche,
Mientras trabajaban juntos en su nuevo estudio compartido, Sofía en sus preparaciones de clase y Carlos revisando propuestas para el proyecto Esencia Maya, él tuvo una revelación que cambiaría su enfoque empresarial para siempre. ¿Sabes qué estás haciendo realmente?, le preguntó, mirando alrededor del espacio que había transformado. No solo estás decorando, estás demostrando que es posible crear belleza integrando tradiciones diferentes sin que ninguna pierda su esencia. Sofía levantó la mirada de sus materiales de arte, comprendiendo inmediatamente las implicaciones más amplias de su observación. Y tú estás aprendiendo que la riqueza real viene de la diversidad consciente, no de la uniformidad impuesta, respondió. La mentalidad de Carlos sobre el éxito, tanto personal como profesional, continuaba expandiéndose. Comenzó a ver paralelos entre lo que Sofía había logrado en su hogar y lo que él podría lograr en sus proyectos empresariales. Crear espacios que honraran múltiples culturas sin exotificar ninguna. Generar valor económico mientras preservaba autenticidad cultural. La verdadera prueba de su transformación llegó cuando regresaron a sus rutinas profesionales y se enfrentaron a las reacciones de sus respectivos círculos sociales. Lo que habían construido en la intimidad de su hogar y durante su luna de miel, ahora tendría que sobrevivir al escrutinio y los comentarios de mundos que no habían cambiado, mientras ellos sí lo habían hecho. La primera señal de tensión apareció durante una cena con Roberto y Patricia en uno de los restaurantes exclusivos que Carlos solía frecuentar. El ambiente era familiar para él, pero ahora lo veía a través de los ojos de Sofía, notando detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma sutil en que el personal trataba diferente a los comensales según su apariencia. Las conversaciones que giraban exclusivamente alrededor de adquisiciones materiales y estatus social. «Entonces, ¿sigues con ese proyecto en Nezahualcóyotl?», preguntó Patricia a Sofía mientras compartían postre, su tono cargado de una condescendencia apenas disimulada. «Es tan admirable. Yo no me atrevería a ir a esas zonas». Carlos percibió inmediatamente el cambio en la postura de Sofía, la forma en que su sonrisa se volvió más rígida, más calculada. Era como si hubiera activado un mecanismo de defensa que raramente necesitaba usar cuando estaban solos. «No es cuestión de valentía», respondió Sofía con una calma estudiada, que Carlos reconoció como señal de irritación profunda. «Es simplemente reconocer que el talento artístico no es exclusivo de los barrios privilegiados. Algunos de mis estudiantes más prometedores vienen de esa comunidad». Patricia asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto, es un trabajo social muy noble». La corrección de Sofía fue inmediata y firme. «No es trabajo social, es educación artística profesional. Muchos de esos jóvenes tienen más talento natural que algunos estudiantes que pagan fortunas en academias privadas». El silencio incómodo que siguió fue cubierto hábilmente por Roberto con un cambio de tema, pero el daño estaba hecho. Carlos había presenciado el choque directo entre mundos, y no le gustó lo que vio en su propio círculo. Durante el viaje de regreso, en el silencio del automóvil, la tensión era palpable. «Lo siento por lo de Patricia», dijo Carlos finalmente, manteniendo los ojos en el camino. «No es solo Patricia», respondió Sofía con una honestidad que cortó como cuchillo. «Es todo el círculo, la forma en que hablan de esas zonas como si fueran otro país, como si las personas que viven allí fueran de otra especie». Carlos no podía negarlo porque había visto exactamente lo mismo. Lo que más lo perturbaba era darse cuenta de que él mismo había participado de esas conversaciones durante años sin cuestionarlas, hasta que Sofía le había abierto los ojos. «Tienen una visión limitada», concedió Carlos, buscando un equilibrio entre la honestidad y la lealtad hacia amistades de décadas. «Lo que me preocupa»,
continuó Sofía mirando por la ventana, es que nunca podrán verme como una igual. Siempre seré la esposa exótica de Carlos, la que hace trabajo social en barrios peligrosos. La observación golpeó a Carlos con su precisión brutal. Quiso argumentar, defender a sus amigos, pero sabía que Sofía tenía razón. La revelación lo forzó a confrontar verdades incómodas sobre el mundo que había considerado normal durante toda su vida adulta. Pero las tensiones no venían solo de un lado. Durante las videollamadas familiares con Oaxaca, Carlos podía sentir una evaluación constante, comentarios sutiles sobre las diferencias culturales que, aunque expresados con cariño, revelaban preocupaciones profundas sobre la sostenibilidad de su matrimonio. ¿Cómo va adaptándose Carlos a la vida de casado?, preguntaba Carmen con una inocencia que no engañaba a nadie. Debe ser muy diferente para él, acostumbrado como está a su vida de soltero en la capital. Sofía navegaba estas conversaciones con diplomacia, pero Carlos notaba la tensión en sus hombros, la forma en que elegía cuidadosamente sus palabras para minimizar las diferencias, sin mentir, sobre los desafíos reales que enfrentaban. La transformación más profunda en Carlos vino cuando se dio cuenta de que tenía que tomar decisiones conscientes sobre qué aspectos de su vida anterior quería preservar y cuáles estaba dispuesto a evolucionar. No se trataba de rechazar completamente su pasado, sino de cuestionarlo con la nueva perspectiva que Sofía le había dado. Una tarde, mientras trabajaban juntos en su estudio compartido, Sofía le hizo una observación que reveló la verdadera naturaleza de su desafío. Estamos viviendo en dos mundos paralelos, ¿no es así? Pasamos la mitad del tiempo en tu mundo, donde soy vista como una curiosidad exótica, y la otra mitad en el mío, donde eres el empresario de la capital que se casó con la hija de don Antonio. Carlos levantó la mirada de los planos de esencia maya que estaba revisando, procesando las implicaciones de lo que Sofía acababa de articular tan claramente. ¿Y eso es malo?, preguntó con genuina curiosidad. No es malo, aclaró Sofía, pero es agotador a veces. Me pregunto si algún día crearemos nuestro propio mundo, uno que no sea ni el tuyo ni el mío, sino algo completamente nuevo. La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de esperanza y también de incertidumbre. Carlos se dio cuenta de que lo que Sofía estaba articulando era exactamente lo que él había estado sintiendo sin poder ponerlo en palabras: la necesidad de crear un espacio propio que trascendiera las limitaciones de ambos mundos originales. La verdadera revolución en la mentalidad de Carlos comenzó a manifestarse de maneras que él mismo no había anticipado. Fue durante una revisión rutinaria de los planos de esencia maya cuando la transformación personal que había experimentado empezó a filtrarse hacia sus decisiones profesionales más importantes. Sentado en su estudio compartido, rodeado de elementos que representaban la síntesis de sus mundos, Carlos observaba los diseños del complejo turístico que había sido su proyecto insignia. Pero ahora, después de meses de vida con Sofía, después de haber experimentado la riqueza auténtica de la cultura oaxaqueña, los planos le parecían superficiales, casi insultantemente vacíos. ¿Qué estás pensando?, preguntó Sofía, levantando la mirada de sus preparaciones de clase para el programa de arte comunitario. Carlos exhaló profundamente, como si estuviera liberando años de condicionamiento empresarial. Estoy viendo este proyecto a través de tus ojos, admitió, y me doy cuenta de que es exactamente el tipo de desarrollo turístico que explota la cultura local en lugar de honrarla. Sofía se acercó para observar los planos, su expresión revelando tanto curiosidad como cautela. Sabía que este proyecto representaba no solo millones de pesos en inversión, sino la culminación de la visión empresarial que Carlos había construido durante décadas. ¿Qué ves exactamente?, preguntó con la delicadeza de quien entiende que está presenciando un momento de revelación profunda.
Veo un resort de lujo que usa elementos mayas como decoración superficial, respondió Carlos con una honestidad brutal consigo mismo. Los inversionistas van a adorar las ganancias, los turistas van a tomar fotos bonitas, pero la comunidad local va a ser empleada en trabajos de servicio mientras nosotros nos enriquecemos con su patrimonio cultural. La transformación que siguió fue revolucionaria no solo para Carlos, sino para toda su comprensión del éxito empresarial. Durante las siguientes semanas, rediseñó completamente el concepto de esencia maya, incorporando principios que había aprendido no solo intelectualmente, sino visceralmente a través de su relación con Sofía. El nuevo proyecto incluiría un centro cultural, donde artistas locales no solo exhibirían sus obras, sino que tendrían espacios permanentes para crear, enseñar y desarrollar sus carreras. Los puestos de gestión serían ocupados por personas de las comunidades mayas, no como cuota simbólica, sino como reconocimiento genuino de su expertise cultural y empresarial. Pero la decisión más audaz fue asignar un porcentaje significativo de las ganancias a programas educativos y de preservación cultural, convirtiendo el proyecto en una inversión en la comunidad en lugar de una extracción de sus recursos. Los inversionistas van a pensar que has perdido la razón, comentó Sofía una noche mientras revisaban juntos las nuevas propuestas. Probablemente, admitió Carlos, con una sonrisa que revelaba una paz interior que no había sentido en años, pero creo firmemente que este es el futuro del turismo de lujo, experiencias auténticas y éticamente responsables. La revelación más profunda vino cuando Carlos se dio cuenta de que esta transformación profesional era solo un reflejo de algo mucho más grande que estaba ocurriendo en su vida personal. La pregunta de Sofía sobre crear su propio mundo había plantado una semilla que ahora germinaba en decisiones concretas. He estado pensando sobre nuestra conversación de la otra noche, dijo Carlos una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde su terraza, sobre crear nuestro propio mundo. Sofía lo miró con curiosidad, reconociendo el tono que había aprendido a asociar con sus momentos de mayor vulnerabilidad e introspección. ¿Y a qué conclusión llegaste?, preguntó. A que tienes razón. Necesitamos un espacio que sea completamente nuestro, que honre ambas partes de quienes somos, sin que tengamos que elegir constantemente. Entre mundos. La conversación que siguió fue una de las más importantes de su matrimonio. Carlos le propuso algo que había estado madurando en su mente durante semanas: mantener el ático en Ciudad de México para su vida y trabajo urbanos, pero también establecer un hogar en Oaxaca, no como casa de vacaciones, sino como segundo hogar auténtico. La tecnología hace posible trabajar desde casi cualquier lugar, explicó Carlos, su voz animándose con la emoción de estas nuevas posibilidades. Y después de estos meses contigo me he dado cuenta de lo mucho que me nutre estar en Oaxaca. La calma, la conexión con lo esencial, es algo que quiero integrar más en nuestra vida. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de felicidad. La propuesta representaba algo que había anhelado, pero nunca se había atrevido a pedir: la validación completa de sus raíces y la integración total de su identidad cultural en su vida matrimonial. Podríamos buscar un terreno cerca de la ciudad, continuó Carlos, permitiéndose soñar en voz alta. Diseñar un espacio que combine lo mejor de ambos mundos, sustentable, respetuoso con el entorno, con un estudio grande para ambos, añadió Sofía, siguiendo el juego de construcción de sueños compartidos. Y espacio para que tu padre pueda tener un taller cuando nos visite, dijo Carlos, su voz cambiando sutilmente. Y una habitación extra para el futuro. La implicación fue inmediata y clara. Sofía entendió que Carlos no solo estaba hablando de espacios físicos, sino de la vida completa que imaginaba construir juntos. ¿Estás pensando en una familia?, preguntó con una mezcla de emoción y sorpresa.
No ahora, no mañana, aclaró Carlos. Pero sí, definitivamente lo estoy pensando. Quiero ser padre algún día, pero también quiero tiempo para nosotros primero, para establecer completamente este mundo nuevo que estamos creando. La revelación de que ambos compartían esta visión del futuro selló algo fundamental en su relación. No se trataba solo de amor romántico o compatibilidad, sino de una visión compartida de lo que podía ser una vida auténticamente vivida. Y así llegamos al final de una historia que trasciende completamente todo lo que creíamos saber sobre el amor, la intimidad y las decisiones que realmente transforman vidas. Lo que comenzó como la revelación inesperada de Sofía en su noche de bodas se convirtió en algo mucho más profundo. La construcción consciente de una relación que desafía todas las convenciones y crea su propio paradigma. Carlos y Sofía no solo construyeron un matrimonio, crearon un modelo completamente nuevo de lo que significa amar respetando, crecer sin perder la esencia y transformarse mutuamente sin sacrificar individualidad. Su historia nos muestra que las revelaciones más temidas pueden convertirse en los cimientos más sólidos cuando son recibidas con respeto, paciencia y amor genuino. Lo que me fascina de esta historia es cómo una decisión personal de Sofía, algo que ella temía fuera malinterpretado, terminó siendo el catalizador de una transformación que afectó no solo su matrimonio, sino sus carreras, sus relaciones familiares, su comprensión del éxito y su visión del futuro. Si llegaste hasta aquí, significa que reconoces el valor de las historias que van más allá de lo superficial, que exploran las complejidades reales de las relaciones humanas y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y valores. Por eso, te invito a suscribirte al canal, porque aquí compartimos contenido que honra la profundidad y autenticidad de la experiencia humana.